Vamos a compartir sonido y creo que es este. Crucen los dedos para que esto salga. A ver. Por ahí. Comparado ao fluxo de água que desce das montanhas, os sinuosos rios das planícies podem parecer lentos e inofensivos, mas cachoeiras são encurraladas por vales de paredes íngremes. É como se seu destino estivesse gravado em pedra. Já nas planícies abertas, essas paredes rochosas dão lugar a um solo macio, permitindo que o rio defina seu próprio curso a caminho do mar, cursos que nem sempre correm em linha reta. Pelo menos não por muito tempo, já que tudo que você precisa para entortar o trecho reto de um rio é um pequeno distúrbio e tempo de sobra, coisas que a natureza tem de sobra. Digamos, por exemplo, que um roedor faça uma toca na margem de um córrego. O túnel que ele cavou serve como um lar bem acolhedor, mas também enfraquece o banco de areia da margem, que eventualmente começa a desintegrar-se e cair no rio. A água começa a entrar na cavidade recém-formada, levando a terra embora e deixando a toca ainda mais oca, o que faz com que a água corra mais rápido e leve embora ainda mais terra, e assim por diante. À medida que o fluxo da água é desviado em direção a essa margem do rio, o fluxo do outro lado enfraquece e diminui. E como essa corrente enfraquecida não é capaz de carregar as partes sólidas do canal que a água em rápido movimento consegue, essa terra fica no fundo e vai acumulando, deixando a corrente ainda mais rasa e lenta, até que acumule o suficiente para criar um novo pedaço de terra. Enquanto isso, a água em rápido movimento próxima à margem aproveita essa curva para pegar velocidade e barrar com força no outro lado, onde começa a cavar outra curva, depois outra, e mais uma, e assim vai. Quanto mais largo o rio, mais tempo demora para esse efeito atingir o outro lado, e maior a distância até a próxima curva. Além do mais, medições desses fluxos sinuosos em todo o mundo revelam um surpreendente padrão. O comprimento de um meandro em forma de S tende a ser cerca de 6 vezes a largura do canal. Então, pequenos rios com curvas costumam parecer uma versão miniatura de seu irmão mais velho. Enquanto nada ficar no caminho do rio, suas curvas continuarão crescendo até dar uma volta e se encontrar novamente. Quando isso acontece, o rio segue seu caminho em linha reta, deixando para trás um braço morto, ou bilabong, ou um lago em ferradura, ou ainda um meandro abandonado. Nós temos vários nomes para esses lagos, já que eles podem ocorrer em praticamente qualquer lugar por onde um líquido corra, ou costumava correr, o que nos faz pensar, como os marcianos chamavam isso? Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até mais! No sé qué nos dijo al final, pero... Ay, ahora cómo lo paro esto. Que le dé like, profe. Eso le dije. Hay que darle like y suscribirse. Está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Vieron cómo muestra, ¿no? Cuando abandona la curva, ¿no? Y que quedan... por eso digo, está bueno siempre trabajar con las imágenes satelitales en el tiempo, porque uno ve en qué momento desaparecen, ¿no? Se transforman estas curvas, que esto que dice interesante también, ¿no? Que por lo general el brazo colector tiene la misma forma que el meandro que es afluente, ¿no? Dice que tienen la misma curvatura. Bueno, contó cosas interesantes, está muy, muy lindo. Ya les dije, ¿no? Se los pegué en el PowerPoint para volver a verlo después. Creo que tengo... Ahí está, ahí se los voy a mostrar. A ver. No me encuentro esto. Es que tengo abierto el otro Zoom que se está renderizando y me hago liga. Ahí estoy. Ahí está. Bien, entonces quedó justo, ¿no? Les dejé el videito ahí donde tenemos el recorrido de, por ejemplo, el río Amazonas, que tiene los tres tramos. Comparado ao fluxo... Bueno, esto creo que lo habíamos visto, ¿no? Que era, bueno, esto que va erosionando dependiendo, ¿no? El tipo de sedimentos, las planicies de inundación, ¿sí? Acá se ve el meandro abandonado, esto que contaba el video, ¿sí? Los distintos estratos. Y acá habíamos llegado. Esto que ustedes ven a la derecha de sus pantallas, ¿sí? Es lo que es una infografía. Seguramente han trabajado, o han visto, o han leído. Es una fuente de información rápida, resumida, y que tiene imágenes, también puede contener gráficos. Y la idea es que ustedes, si se animan, es armar una de estas infografías con uno de estos ambientes. El desafío es poder recortar lo más importante, ¿sí? No pido tanto dibujo, pero sí pido palabras claves, ¿sí? Y si pueden manejarlo con estos gráficos, que hay un montón de gráficos que están lindos para recortar, también pueden recortar parte de videos, así como encontró Rodrigo, lo que yo también muchas veces hago es tomar imágenes de los videos y las rescato, ¿sí?
Porque aunque parezca que en internet está todo, a veces no está lo que nosotros estamos buscando. Por lo general sucede eso, ¿no? Hoy estaba buscando sobre una capa freática y no encontraba tampoco una imagen, terminé poniendo una que no es la que más me convence, pero es difícil, ¿no? Hay una página, después se las voy a pasar también, que para ustedes les va a servir un montón en la carrera, que muestra, uno se tiene que asociar y demás, pero que muestra imágenes que se van en 3D, ¿no? Por ejemplo, la composición del suelo en 3D, después lo vamos a compartir, que es difícil encontrarlas, pero cuando uno las encuentra, lo bueno se comparte, ¿no? Así como hizo Rodrigo de traer el videíto que nos dejó mucho más claro de cómo se comportan, ¿no?, las formas del río. Así que después se los voy a compartir, ahora me estoy acordando de esa página. Esto que les comentaba hoy, ¿sí?, este sistema hidrográfico, que también se reconoce como cuenca hidrográfica, ¿sí?, que tiene que ver con esto que yo les decía, es un terreno en una depresión, en un desnivel, ¿sí?, y que por esa depresión va a correr ese río principal, ¿sí?, y va a depender dónde termine el nombre que va a recibir, ¿sí? Las cuencas que terminan, por ejemplo, desembocan en mares u océanos, van a recibir el nombre de exorreica, ¿no? Esto de exo, ¿no?, fuera, ¿sí? Exorreicas. Son lo que se llaman las cuencas abiertas, ¿sí? Finalizan en el mar o en el océano. Para esto tenemos un montón de ejemplos, ¿no? El río Paraná, ¿sí?, que terminan, ¿sí?, con esa salida, siempre tiene salida al mar. Pero también tenemos otro tipo de sistemas, ¿sí?, en los que se llaman, que va a quedar dentro de lo que es el continente, ¿sí?, a lo que podemos encontrar lagos o mares internos, ¿sí?, y también aguas que se van a ir perdiendo por infiltración o evaporación, o sea que van a aparecer y desaparecer. Las que se van a vertir, ¿sí?, dentro del interior del continente son las endorreicas, ¿sí?, o sea que quedan dentro, no tienen salida, ¿sí? Y aquellas que se van van a aparecer y van a ir desapareciendo son las arreicas, ¿sí?, que en realidad se cargan y se descargan por lluvias, por lo tanto si no hay precipitación, ¿sí?, esa cuenca va a desaparecer o a disminuir su tamaño, ¿sí?, porque directamente trabaja con lo que es el ciclo del agua. Bien. Bueno, esto es un poco la introducción a lo que vamos a ir entendiendo un poco de qué se trata, ¿sí?, las aguas subterráneas, porque nosotros hoy en particular vamos a estudiar lo que es el acuífero guaraní, ¿sí? El agua subterránea, ¿sí?, que aunque a nosotros no es lo que la masa de agua que vemos que está cercano, que es más visible o más fácil de estudiar, no es justamente la que está en más cantidad, no, la que está en más cantidad es justamente el agua subterránea, ¿sí?, a la cual a veces podemos tener, dependiendo, ¿sí?, a qué profundidad se encuentre, mayor o menor acceso, ¿sí? Esta agua subterránea, ¿sí?, dulce, fíjense, es el 98% del agua disponible que hay en todo el planeta. Por lo tanto, ¿sí?, debería ser el recurso más cuidado porque tiene otra característica, y es que se encuentra en un ambiente súper frágil, porque tiene lugares particulares de carga y de descarga, ¿sí? Quiere decir esto, que podemos llegar a tener una reserva de agua dulce muy importante a poca cantidad de metros de superficie, y eso quiere decir que podemos llegar a contaminarla si estamos cerca ¿sí?, de este tipo de rocosidad, que ahora vamos a ver, que estos poros, ¿no?, que vamos a ver que es permeable y demás, por ejemplo, en lugares donde hay pozos ciegos, por ejemplo, ¿sí? Ahora después vamos a ver casos particulares. En Corrientes, por ejemplo, hay varias de las zonas que ya se pudo estudiar, que son zonas de carga, ¿sí?, donde se prohibió, ¿sí?, este tipo de prácticas, ¿no?, donde las perforaciones y demás deben ser chequeadas, porque sabemos que el acuífero se encuentra a una profundidad muy pequeña. Entonces, ahí tenemos que intervenir, ¿sí?, realmente o de manera de minimizar el impacto que tenga una población sobre ese lugar que sabemos que es de carga del acuífero guaraní, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es cómo hacemos para saber cuál es el lugar de carga y de descarga, porque no es tan sencillo, ¿sí? Estas
napas donde nosotros extraemos el agua por lo general, ¿sí? Que es lo que se llama capa freática, ¿no? Que es justo el límite donde nosotros podemos hacer la perforación, se comporta, ¿sí? Como, y ahora vamos a ver en ese dibujito que encontré y que no me convencía demasiado, ¿sí? Que se comporta, que sube y baja. Nosotros no tenemos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos? No es una planicie, ¿no? de estratos de sedimentos, sino que van a tener una curvatura donde yo voy a tener mayor o menor profundidad. Entonces, lo que hoy vamos a estudiar, bueno, ¿dónde sucede eso? En la región que ocupa el acuífero guaraní. ¿Por qué hablamos del Profesora, acuífero? Sí, una aclaración. sí, La napa freática, la primera napa, es la que sí, está, como usted decía, la que está más cerca de la superficie. sí. Pero la extracción de agua, eh, o sea, esa napa prácticamente se cuenta contaminada por lo mismo que usted decía de los pozos ciegos, Ujú. las perforaciones mal hechas y bueno, y otro montón de factores. Pero la extracción de agua se hace en el acuífero pampeano o en el acuífero Puelche. Cuelche. Sí, y va a depender dónde estemos la cantidad de metros que nos piden para la perforación, ¿no? Claro, Acá, por ejemplo, acá en Moreno, la integridad del acuífero pampeano, que está a 30 metros, está complicado y por lo general la napa en la cual se saca es el Puelche, que está entre 80 metros, más o menos, 60-80 metros. sí, pero y por lo general la gente la perforación de cuántos metros las hace. Depende del recurso que tenga, Exactamente. depende de los recursos económicos. Yo escuché Eh, hasta perforaciones Sí, de 18 metros, ¿no? y esas son sí, las primer napas. Sí. hubo Son las un primeras. cambio hace poco. En mi casa, nosotros cuando estábamos en los años 90, a Paso del Rey, teníamos una perforación para sacar agua potable, digamos, de 30 metros, pero después tuvimos que cambiarlo porque empezaba a salir con color rojizo, digamos, como si tuviese óxido, y tuvimos que hacer una nueva perforación de 60 metros, que ha Exactamente. salido bastante cara. Ahora, por Sí, suerte, estamos con agua corriente en el barrio, pero sí, es Claro, inaccesible tuvimos que hacer básicamente, esa ¿no? perforación. Hacer una y perforación. inclusive no solamente el tema de la contaminación por, bueno, por pozos sépticos y todo eso, sino acá en lo que es Álvarez y Moreno hay bastante arsénico, lo que es el Sí, en acuífero Álvarez es pampeano. impresionante, es una de las regiones que Sí, más sí, arsénico hay. es una de las regiones que más arsénico tiene, unas mediciones más altas. Y la gente de Francisco Álvarez lo desconoce totalmente. La mayoría de la No, gente no, tiene perforación, no existe el agua corriente ahí, no sé si. agua corriente ofrece el servicio de la tradición, que es una cooperativa Sí, que da en la parte, lo que es norte, el barrio de la tradición, lo que es el norte, la parte norte de Francisco Álvarez. Todo lo que es o sea, es un porcentaje muy chico, no recuerdo la cantidad en este momento, pero todos los demás se manejan todo con agua de pozo. Y por lo general perforaciones a 30 metros, la sí, mayoría. sí, sí, es impresionante, es uno de los niveles más altos de arsénico de la región, natural, ¿¿no? Sí, sí, Digo, el no lo origen pueden. geológico. Ujú. Yo me acuerdo que un año lo vimos y había una de las chicas que vivía en Francisco Álvarez y que tenía, y decía, ¿cómo? ¿Cómo no? Quedó como, ¿de qué están hablando? Y bueno, hablamos de eso, de la desinformación y que la gente básicamente consume esa agua, porque yo puedo tener la información y decir, bueno, compro agua mineral, si otro no me queda, ¿no? Y si tengo la posibilidad, por supuesto. Pero bueno, la desinformación también, ya lo que planteaba es esto, que no hay, no se circula la información de decir, bueno, o que la municipalidad, ¿no? propicie otro tipo de servicio para que uno pueda tener agua potable. Profesora, Sí, el Atalaya está cerca del dique Rollero. sí. Mi hija se mudó ahora en esta semana y el pozo negro no puede ser más de 2 metros, porque a 3 metros ya empieza a surgir agua. O Sí, sea igual está re que, cerca. es muy cerquita. Y no pueden hacer pozos negros muy profundos, sino tienen que ser verticales y uno seguido del otro. O sea que apenas se llena uno, tienen que seguir el otro. O Sí, sea, y sí, es acá sí. nomás, en Moreno. Bueno, sí, y hace años, hace muchos años que este problema está en el municipio y por eso estas obras en el centro de Moreno también llaman la atención, ¿no? Porque ya se sabe que hay problemas con esto de que las napas
¿sí? Están cada vez más bajas, o sea, y no hay ninguna propuesta con respecto a esto. Yo no sé si los últimos años, pero las últimas veces que me acuerdo nos habíamos acercado a la municipalidad, no había ninguna propuesta para resolver este problema de la napa. Porque se siguen Por la altura de la autorizando. napa, por Sí, la altura de la napa, sí, lo que pasa es que cerca del dique Rollero es zona de recarga del claro. acuífero, por eso está la Ahí napa sí, ahí es imposible. más alta. Y el problema que se puede tener en Moreno Centro es que al haber agua corriente, lo que haya es que la napa suba, Claro, porque al no haber extracción, el proceso de infiltración de la napa de una a otra, al no haber extracción de las napas, o sea, la napa sube porque no tiene extracción de sí, agua sí, potable sí. abajo. Entonces ese es uno de los problemas que puede haber. Claro, empieza a tener Pero contacto. no, Sí, no, es que por un proceso, eh, las recargas de los acuíferos y la infiltración, la lixiviación que se va haciendo de napa tras napa, eso es un proceso que lleva muchísimo tiempo. sí, Y sí. a ir pasando el agua, se va filtrando, por eso que llega con cierta calidad al acuífero, al Pampeano o al Puelche. Sí, sí, Al no extraer agua de ese acuífero, al tener agua corriente, el problema es que la napa no se deprime porque no ujú, tiene consumo. Entonces tiene el problema de que la napa va a subir. Es el problema también que tiene en el Morón, en el centro Morón, que la napa freática está muy arriba, porque no sí, hay sí, extracción sí. de napa. Por eso tienen que hacer deprimir la napa para no tener problemas. Sí, no sé, habría que ver e investigar a ver si hay algún proyecto, ¿no? Porque no sé si hay algún proyecto con respecto a esto de... Sé que es un tema, como sí, varios de los municipios del conurbano, ¿no? Que tenemos ese problema, pero cuando me acuerdo nosotros preguntábamos, no había nada pensado como para resolverlo, ¿sí? Y ya se habían estado autorizando estas obras, ¿no? De los edificios y demás que aparecen en el centro. Así que bueno, si alguien sabe de algún proyecto que se ha presentado en el municipio, bienvenido sea para conocerlo. Yo desconozco. Bueno, no hay nadie Francisco Álvarez, ¿no? Porque le acabamos de arruinar la existencia. Vi que alguien que estaba Sí, tomando mate profe, como yo y acá. que... Uy, Romina, perdón. Creo que lo dijimos sin... No, Mariana. Ah, ¿y por qué dice Romina? ¿O No, yo no, estoy- yo dije que Claro. no. Ah, porque yo veo acá que el cuadradito verde se me pone el de Romina. No, yo acá averiguando a ver a qué profundidad tenemos el pozo. Largaste el mate, largaste el teto, lo que... Sí, todo. Sí, bueno, hay que hacer una campaña ahí en Francisco Álvarez para que la gente tome, aunque sea algún tipo de precaución. La profundidad y si está encamisado o no, Mm, porque eso eso es lo sí. que garantiza la seguridad de donde se extrae el agua. Porque si yo tengo una Ajá. perforación y no está encamisada, la napa va a infiltrar, la napa que va atravesando a medida que va pasando la perforación, y va a drenar el agua hacia más abajo, o sea, lo vas a tener contaminada. Si la perforación no está encamisada, tenés el riesgo también de estar tomando agua contaminada, por más que esté a 60 metros. Bueno, Bien, gracias por la info. Me pondré a averiguar cómo estamos. ahora tenés dos preocupaciones. El Ahora dos. tráfico y el COVID. Bueno, seguimos entonces un poco con lo que son las aguas subterráneas, ¿sí? Y hablamos de la importancia, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que implica la cuestión geopolítica, ¿no? Del acuífero guaraní, que lo vamos a ver en el documental y está súper claro, así que vamos a hacer una especie de introducción nada más. ¿Sí? Y lo que ustedes acá ven, este grafiquito, lo que muestra es la carga, ¿no? Y descarga, ¿sí? De justamente estas aguas subterráneas, ¿no? Y habla un poco también de la acción, ¿no? De esa agua, ¿sí? Que se desplaza entre rocas y el suelo. No es que por ahí uno se hace la idea de que corre un río debajo, y no, esa agua está, ¿sí? Entre, ¿no? Las rocas, ¿sí? Como si fueran las rocas una esponja. Y después sí tenemos, que puede suceder, ¿no? En el caso de aguas subterráneas, donde se pueden encontrar, ¿sí? Que estas salen a la superficie de manantiales, ¿no? Y vamos a ver cómo también se utiliza todo este tipo de agua en actividades productivas, ¿sí? Bueno, un poco acá cuenta, ¿no? Que los acuíferos, como decíamos al inicio, es donde la mayor cantidad de agua, ¿sí? De agua dulce tenemos en reserva, por lo tanto es un tesoro, ¿sí?
Hay alrededor de 35 acuíferos, ¿sí?, en todo el mundo. Nosotros tenemos uno de los 5 más importantes, y después tenemos otros tal vez menos importantes, pero que bueno, que son un recurso estratégico, sin duda, ¿sí? Bueno, acá está el dibujito que conseguí, que era el que medio no me convenció demasiado, pero bueno, ya vamos a conseguir algo mejor. Y habla un poco de, bueno, ¿qué permite o dificulta esta penetración que nosotros estamos hablando, ¿no?, de agua en el suelo, ¿sí? Entonces se tiene que ver con dos cuestiones importantes, con la porosidad y la permeabilidad, que si bien parecieran sinónimos, no lo son, ¿sí? Entonces acá dice, esta abundancia o falta de porosidad, ¿sí?, en una roca o el suelo va a determinar, ¿sí?, el tipo de porosidad que tiene, ¿sí? Si hay una escasez de poros, ¿sí?, si tenemos una estructura, ¿sí?, una forma más compacta, ¿sí?, vamos a hablar de un suelo menos poroso, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo se conectan estos dos? Bueno, tiene que ver con que si estos poros son más abiertos o cerrados, va a ser su tipo de permeabilidad. Al tener poros más abiertos, va a ser un suelo más permeable, ¿sí? Por lo tanto, lo que va a poder generar es mayor capacidad de almacenamiento de agua, ¿sí? A mayor porosidad, mayor cantidad de reserva de agua que va a tener esa agua subterránea, ¿sí? Bueno, después acá lo que habla es un poco esto que estuvimos justamente hablando, ¿no?, del nivel freático, ¿sí?, que es el límite superior de la zona de saturación. Dice, en simples palabras, ¿no?, a menor profundidad, donde se encuentra el agua, ¿sí?, donde aparece el agua. Esto permite predecir cuán productivos, dicen, son los pozos, explicar los cambios de flujo de las corrientes y los manantiales, ¿sí? Bueno, acá hablo un poco de lo que se estudia, que estos se estudian a través de la cartografía, ¿sí? Se hacen estudios acerca de esto que nos contaba para tener los datos, ¿no?, que nos contaba Víctor, ¿sí?, donde nosotros sabemos a qué profundidad se encuentra este nivel freático, ¿sí? Se hace un estudio de toda la región para saber en dónde hay carga y dónde hay descarga. Me está quedando, 9 minutos, bien. Así que después seguramente de este cortecito lo que vamos a hacer es ver el documental. Acá les dejé información del acuífero guaraní, después igual les voy a pasar el texto con el que vamos a trabajar, que es un texto un poco más legible que lo que es Strahler, ¿sí?, porque la idea, este tema lo toca Strahler, ¿sí?, que vamos a hacer alguna lectura, pero que este manual está mucho más sencillo, así que después se los voy a pasar, pero ya se los dejo en el resumen acá colgadito. Un poco cuenta, ¿sí?, en el mapa van a ver lo que es el acuífero guaraní, ¿sí?, la región que ocupa. Fíjense, bueno, acá en no aparece justamente el detalle de los colores, ¿sí?, pero los países que comparten el acuífero guaraní, ¿sí?, son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La extensión del acuífero es de 1,2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? O sea que tenemos una de las reservas más importantes a nivel mundial, ¿sí?, y que está hoy, ¿sí?, día, a través del acuerdo del Mercosur, ¿sí?, es donde se trata de llegar a un manejo sostenible de esta cuenca, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucede con cada uno de estos países y qué tipo de políticas aplican, porque si yo les digo, bueno, estamos hablando de un manejo sostenible, de repente estamos viendo que sobre, ¿sí?, este acuífero hay actividades como por ejemplo la actividad sojera, ¿sí?, o actividades que implican el uso de distintos productos químicos, ¿no?, como los que ustedes estuvieron estudiando, fertilizantes, herbicidas, que mal usados, ¿sí?, pueden estar siendo peligrosos, ¿no?, en las zonas de recarga del acuífero. Entonces, tener en cuenta el manejo, ¿sí?, que es un manejo que implica la responsabilidad de todos los países del cuidado, está un poco abandonado, ¿no?, porque justamente somos países que nos encontramos con otro tipo de prioridades en nuestra agenda ambiental. Entonces, lo que vamos a ver en este documental es esas cuestiones de la controversia de lo tenemos que cuidar, es tal vez uno de los tesoros más importantes para el mundo, porque ahora van a ver la capacidad de agua que tiene
hablando, ¿no?, un profesional en cuanto a imaginarnos, porque yo les digo 1.2 millones de kilómetros cuadrados y decimos, ¡puf!, es un montón. Pero después cuando empezamos a tener noción de la cantidad de agua dulce que nos puede proveer, ¿sí?, este reservorio de agua, es impensado, ¿sí? Entonces, digo, lo importante que es gestionar, ¿no?, este tipo de ambientes, ¿sí?, pensando no en países, sino en una gran región. Pero bueno, se nos viene complicando cada vez más el panorama, ¿sí? Somos gobiernos inestables, con distintos pensamientos, y que algunos hemos estado comprometidos en algunos acuerdos ambientales y otros no. Entonces ahí se nos va a complicar un poco más también el manejo, ¿sí? Así que bueno, ahora nos quedan 6 minutitos, yo diría que nos volvamos a conectar para ver la primera parte del documental, y después vamos a hacer una pausa para conversar un poco hasta ahí lo que vamos a nosotros rescatar. Yo creo que se puede rescatar todo, pero hay una primera parte que habla toda la cuestión geológica, ¿sí?, y de la formación, que es donde vamos a hacer hincapié. Después hay una cuestión más bien geopolítica, ¿sí?, y una cuestión también de pensar en de las responsabilidades y qué actores aparecen, ¿sí?, para gestionar toda esta cuestión. Así que bueno, les propongo, Sony 25 y 30, nos conectamos para empezar a ver el documental, ¿sí? Víctor, Bueno. pregunta, ¿llegaste a tomar el presente de los que se habían anotado Sí, en sí. el chat? Perfecto, Ya gracias. está anotado. Ya está en la planilla. Buenísimo. Bueno, Por nada. gracias, Víctor. Bueno, entonces, 1:30 empezamos a ver el documental. Preparen los pochoclos ahora. Ya tienen el mate y preparen los pochoclos. Bueno, les dejo el link. Buenísimo. Dale.